En esta oportunidad vamos a tener la entrevista que dio el expresidente Evo Morales, quien mencionó que el día de ayer él personalmente recibió las delegaciones que llegó desde los diversos países, así como el caso de Venezuela. También mencionó que Estados Unidos sigue persiguiendo a los gobiernos progresistas de izquierda. También mencionó que es lamentable cómo hoy se viene enfrentando a esta pandemia del COVID-19, porque hoy la verdad que tanto en Brasil y en Estados Unidos pues son miles las muertes y que estos gobiernos no hicieron nada para detener. La verdad que hoy a comparación de Cuba, siendo un país que tiene restricciones, está bloqueado, pero a pesar de todo ello, Cuba pues hasta el día de hoy los fallecidos no superan los 500 fallecidos. O sea, demostrando que en los países de izquierda, la verdad que valoran mucho la vida humana y la verdad no ha dejado abandonado a su gente, pero es lo contrario que sucede con los países capitalistas de la derecha, como hoy la verdad que la gente pobre está siendo azotada y la verdad que hay una incapacidad del gobierno para apoyar a su pueblo, a su gente, y las que más sufren son la gente pobre. Entonces hoy se ve claramente la diferencia de dos modelos económico y político y social. Vamos a escuchar esta entrevista que dio el expresidente Evo Morales. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, muchas gracias, Ramiro, nuevamente. Como siempre, domingo a domingo, compartiendo algunas reflexiones para nuestra querida Bolivia. Un saludo a todos los amables oyentes de nuestra emisora, Causachuncoca, como también muchos medios de comunicación que están en cadena en toda Bolivia. Así es, presidente. Y quiero destacar la leal atención de Teleestrellas desde el Alto de La Paz, que cada domingo y cada día está con nosotros para bajar nuestra señal, y este programa es muy esperado por nuestros hermanos del Alto, es lo que nos reportan, y a través de Teleestrellas a diferentes medios televisivos, incluso en el Perú y a nivel nacional. Presidente, bueno, estamos en una temporada, ya pasó todo el tema de las elecciones. De repente ya hay momento de reflexionar, momento de evaluar, hay más tranquilidad, pero es importante la evaluación. De repente, ¿cómo evalúa finalmente todo el tiempo de elecciones que pasó y ahora estamos entrando a una nueva etapa? De repente, una breve evaluación. Yo pensé que después de las elecciones, la campaña correspondiente, iba a haber un poco de descanso, pero siguen las actividades. Sigue bien. Ayer, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana estuvimos con Yunga de Chapare, una reunión, una información rápida, no alcanzó tiempo, vamos a continuar. Y a las 7 ya en la Federación del Trópico de Cochabamba. Y sorpresivamente recibimos una llamada desde La Paz, nos informan que el canciller de Venezuela nos visita. A Chimoré, otra vez tuve que suspender mi presencia a media reunión y trasladarme a Chimoré a recibir al hermano canciller de Venezuela. Recordamos cómo era la llegada de Chávez acá a Sinota, Entre Ríos, tantas visitas, a Tiahuanaco inclusive, un hermano Hugo Chávez, integrador, Claro. Historiador, pero sobre todo revolucionario. Comentaba cómo en Chimoré llevaba, por ejemplo, el estadio el nombre de Hugo Chávez, una linda unidad educativa primaria, a nivel primario, lleva el nombre de Hugo Chávez, al frente Che Guevara. Es un pueblo revolucionario, un pueblo antiimperialista. Estaba sorprendido. Además de eso, comentar algunos, como siempre, hechos políticos de Sudamérica, de América Latina, cómo estamos. Esa agresión del imperio norteamericano sigue amenazando a nuestros gobiernos de izquierda o gobiernos antiimperialistas. Lamentablemente Estados Unidos impone sanciones económicas a países y gobiernos antiimperialistas, organiza golpe de Estado, promueve el racismo y fascismo. Y las nuevas generaciones nunca pueden olvidar, ahí está el enemigo de la humanidad, ahí está el enemigo de la vida. Esta madrugada estaba revisando algunos datos sobre la pandemia.
Las nuevas cepas, ¿no? Las nuevas cepas no, pero los muertos. Cantidad. Son miles y miles, especialmente en Estados Unidos, en Brasil. Y Cuba apenas con 500 fallecidos o muertos por COVID. Los más desarrollados, más muertos. Es el récord, ¿no? En cómo defender la vida. Es el país socialista. A mí me sorprende. Con bloqueo económico, con agresión económica, ¿no? Es el país que más defiende la vida. Esa es la gran diferencia. Y nuevamente quiero decir, en mi concepción, decía en algún momento, yo hace 4 o 5 años leí un informe del Fondo Monetario Internacional, un reportaje, decía, en la política del nuevo orden mundial es importante la reducción de la población innecesaria. ¿Y cuál es la población innecesaria? Los discapacitados, claro. Los viejos, como vos, perdón, lo miro. Todavía no sé también. Y alguna gente del capitalismo considera que los pobres también son discapacitados. Claro. Entonces, ¿quiénes mueren? La gente humilde. Y cuando Estados Unidos, conocido como una de las potencias del mundo, pues haya más muertos en todo el mundo. Sospechoso. Entonces levanta muchas sospechas. Claro. El Trump quería hacer muros para que no entren latinos por México, ¿no? Y tal vez para ellos es más sencillo, en vez de hacer muros, así esta pandemia pues baje o fomente fallecidos como estamos viviendo. Entonces levanta muchas sospechas, claro. Pero tarde o pronto se sabrá. Pero es una política del Fondo Monetario Internacional, la reducción a la población innecesaria. Y así conversamos bastantes temas, pero en la tarde ya la inauguración de RUNASUR, un proyecto, tal vez más tarde podemos conversar. Entonces no tanto alcanza el tiempo, sigue lo mismo como están en campaña, pero hay tantos pedidos de viaje a La Paz, a Potosí, a Sucre, pidieron que pueda viajar y algunos sostenían reunión vía Zoom o una reunión virtual para compartir algunas experiencias de gestión pública para que las nuevas autoridades como asambleístas departamentales, concejales y alcaldes hagan una buena gestión. Para eso es importante una buena reflexión. Claro, y lo vemos al presidente Evo viajando, yendo de un lugar a otro, con reuniones de Zoom, vía Zoom, desde diferentes lugares. O sea, el contacto es permanente, pero imagino que estos contactos, presidente, ya van en torno de una evaluación de las actividades, sobre todo en materia política, seguramente, ¿no? Es decir, vale la pena hacer una reflexión. Y seguramente emprendiendo, anoche me llamaba un compañero del norte de Potosí para preguntar, quisiéramos saber cómo van a hacer ese tema de la enseñanza de los cursos a jóvenes sobre manejo político, orgánico. Sí, todo este emprendimiento continúa, presidente. El día domingo como hoy, por ejemplo, acá en Villa Tunari, pero en Sinote, se inauguró el Congreso de las Juventudes, ¿no? El lunes acabó, y el lunes en la noche retorné de otro congreso realizado en Oruro, los profesionales del MAS y PSP. Muy interesante. Interesante, buenas propuestas, buenas conclusiones, cómo aportar, cómo fortalecer. Y acá también con las juventudes, interesante el debate. Hay jóvenes muy visionarios, bien comprometidos, pero también le falta alguna información y sobre todo repasar nuestra historia. Eso es refrescando la memoria de tantas luchas, no solamente luchas recientes e internas, sino también luchas de tiempo de colonia de la República, ¿no? Pues esa es otra realidad. Y las preguntas también que se hacen, ¿por qué algunos compañeros, hermanos, hasta desde el gobierno van hablando contra Evo? Esa es la otra pregunta que se hace. ¿De dónde viene eso? Eso también sería importante conversar, Ramiro. Sí, presidente, y justamente es ese tema al que deseo entrar. El tema de, muchos lo han establecido como dedazo, y este tema se ha manejado muy mediáticamente los medios tradicionales, apuntando a Evo Morales como el que
pone candidatos, el que decide candidatos, decide todo, como si fuera él quien define esta situación. Y yo quería empezar con algo que usted ha mencionado, hermano presidente, cuando dice, vino el canciller el día de ayer, hemos revisado nuestra historia. Hemos visto, por ejemplo, cómo quedó el nombre de una unidad educativa con el nombre del comandante Hugo Chávez, hay un aeropuerto también, y le iba a preguntar, ¿y quién puso ese nombre? Ha sido una iniciativa de las bases de la misma organización, con toda seguridad, y eso seguramente pasa en diferentes situaciones. Hablemos de este tema que establecen como una especie de acusación, y creo que viene desde hace tiempo, presidente, de que hay una persona que es Evo